Sin novedad en el Alcázar, con Eduardo García Serrano. Pues muy buenos días, queridísimos oyentes de Decisión Radio y de este espacio muy en particular, Sin novedad en el Alcázar. Aquí estamos en nuestra edición sabatina, dispuestos, ya lo saben, a acompañarles hasta las 12 del mediodía. Durante las 2 próximas horas, pues de esa forma tan peculiar y tan característica que tiene esta guarnición, la de Sin novedad en el Alcázar, analizaremos para ustedes la actualidad nacional y los temas históricos a los que haya lugar en esta tertulia de Decisión Radio, Sin novedad en el Alcázar. Hoy la guarnición la conforman mi queridísimo Alberto Pascual. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nuestro niño de Eton. Que está aburrido y cabreado, ¿Sí? Porque en estos días se da cuenta uno, y eso es motivo de cabreo, que son 15 días, máximo un mes, lo que dedican los políticos a trabajar en cada legislatura. Ahora es cuando realmente se están fajando, ahora es cuando realmente se están ganando su puesto, su sustento de los próximos 4 años. Y digo que además de cabreado, aburrido, porque los argumentos que utilizan son los mismos de siempre, el y tú más, y luego pues encefalograma plano en cuanto a ideas, en cuanto a iniciativas y, por supuesto, ninguna diferencia ideológica entre cada uno de los representantes políticos, aquellos que dejan, ¿no?, que salgan en los medios, porque sorprendentemente esta semana ni siquiera la candidata de Ciudadanos, ¿no?, en la Comunidad de Madrid ha tenido el honor, ¿no?, de formar parte de ese debate, ¿no?, preelectoral que ha habido, ¿no? Por eso digo, aburrido porque todos, son debates de encefalograma plano. Desde Ayuso a la Mema, El único argumento que les queda es el y tú más, porque efectivamente todos son lo mismo. Entonces lo único que pueden resaltar son gradaciones entre la indigencia intelectual, moral y por supuesto de gobierno, ¿no?, de unos y otros. A mí, ya lo sabes, Alberto, me conoces desde el siglo pasado. La política española, la europea también, por extensión, pero concretamente la española, que es la que yo padezco en primera persona, me repugna, pero ya en campaña electoral es el vómito permanente. Trotsky hablaba de la revolución permanente, las campañas electorales son el vómito permanente, por eso mismo que ha apuntado Alberto Pascual. O sea, abren la barraca, las tómbolas, sacan todos la mesilla de camping de los trileros de la calle Sierpes de Sevilla, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y empiezan a prometer el oro, el moro, la plata que cagó la gata, sin tener el más mínimo pudor de volver la vista atrás. Pero si estoy prometiendo lo que no he hecho en estos últimos 4 años. No tienen vergüenza, no tienen pudor, no tienen decoro, no tienen, honor. Y además prometen cosas que saben que no van a poder cumplir. Entre otras cosas, porque no las han cumplido, no las han ejecutado en 4 años de legislatura. Y a veces vuelven a prometer exactamente las mismas con las que llegaron al poder. Seguramente Almeida volverá a hablarnos de Madrid Central, en los próximos días, ¿no? Aquellas elecciones que ganó, las anteriores las ganó precisamente gracias a la promesa de eliminar Madrid Central, y lo único que ha hecho ha sido potenciarlo y por supuesto, consolidarlo, ¿no? Porque además son tan cínicos y tan miserables que al día siguiente aquel que tiene más pudor dice, es que no lo puedo cumplir. Es que no puedo clausurar el Madrid Central. Coño, si sabías que no lo ibas a poder clausurar, claro que lo sabías. ¿Por qué lo prometes? Y lo más triste es que la gente se sigue dejando. Y la gente sigue votándole, se sigue yendo a las urnas, sigue celebrándolo como la gran fiesta de la democracia. Se siguen creyendo que realmente participan de la vida pública simplemente con depositar una papeleta, ¿no? Y los políticos se ríen de ellos. Bueno, Enrique Tierno Galván, él mismo, dijo abiertamente que los programas electorales estaban para no cumplirse. Esas promesas electorales, porque lo de prometer, desde Adolfo Suárez, ¿no? Puedo prometer y prometo, aquella frase que escribió Fernando Ónega, ¿no? Que sigue, por cierto, ganándose la vida, prodigándose por los platós de televisión y los estudios de radio, ¿no? Hombre, es un invertebrado anfibio. Fernando Ónega lo ha sido toda la vida. Toda la vida. Yo
lo he conocido siendo yo un niño, un niño preadolescente, en el viejo edificio arriba, cuando era un falangista valeroso que trabajaba en los medios de comunicación del movimiento, y ahí estaba en el edificio arriba en Castellana, estaban los medios de comunicación del movimiento, y viéndolo salir del ascensor, cruzándose con mi padre, bueno, pues en alto, arriba España, maestro, eres paradigma del periodismo y de la literatura nacional, cosa babeante. Yo tendría pues 13, 14 años, ya había ido al periódico con mi padre, y, ¿quién es este? Dice, pues este, pasado mañana traicionará. Coño, y mi padre no era el oráculo de Delfos, ni el oráculo de Amón, pero ¿sí? Tenía cierto olfato para detectar invertebrados anfibios. Hoy se pone una camisa azul, mañana la de UCD, pasado mañana la de el socialismo de Felipe González y al otro la de María Aznar. Y a medrar, que es de lo que... Don Jesús Muñoz, nuestro candidato. Buenos ¿Qué días. tal? Puedo prometer y prometo que no voy a prometer ninguna gilipollez. Y yo creo que ya con eso está hecho. Estoy hablando de las promesas, y yo las denomino promesas por idiotas, porque ellos las prometen sabiendo que les van a votar por hacerlo, porque saben que mentir no solamente es gratis, sino que luego no les van a castigar de ninguna de las maneras. El ejemplo de cosas que podrían haber hecho durante 4 años, no solamente no han hecho, sino que las tienen en la lista para luego prometerlas posiblemente para la siguiente. Ayer casi llegó tarde a una entrevista que tenía en una emisora de radio, porque precisamente los árboles de mi barrio que no han estado podando cuando tocaba podar, pues ayer se cayó uno, además era un árbol centenario, toda la calle cortada. Y entonces luego ves en el programa electoral las medidas que van a tomar de medio ambiente y demás. Cualquiera de los que se está paseando ahora mismo por Madrid, paseando o yendo a trabajar, o por cualquier otra, sobre todo grandes ciudades, encontrará que están deprisa y corriendo terminando zanjas para que queden inauguradas antes del día de las elecciones, porque han tenido 4 años para hacer las obras correspondientes y dejar todo bonito, los parques bonitos, pero claro, si lo hacen hace 4 años no podrían presumir de ello en la campaña electoral y entonces ahora lo terminan. Pero lo peor, como bien decía Alberto hace un momento, ya no es que ellos prometan, es que saben que van a recoger un fruto de esas promesas para idiotas, porque va a haber idiotas que basándose en esas promesas les van a votar. Cuando estos días, aquello de que te metes en este circo electoral, ¿no? de candidato, como siempre decimos nosotros, lo de sin fe y sin respeto, y es verdad, porque ni tenemos fe ni respeto en este sistema, ni tenemos fe ni respeto en que este sistema nos vaya a permitir sentarnos en sus instituciones, salvo en algunas contadas ocasiones, ¿no? Pero aún así nos presentamos, entre otras cosas, para denunciar todo esto. Y cuando en estos días, en entrevistas que te hacen compañeros periodistas bien intencionados, otros completamente... No, porque en el sentido de que ya te dan voz, cosa que antes no hacía, y otros completamente desnortados, y entonces, claro, te meten en el saco de la ultraderecha y entonces te empiezan a preguntar cosas que dices, vamos a ver, yo siempre se lo contesto, vosotros por las formaciones de extrema derecha, digo, vamos a ver, digo, ¿tú eres tonto? Y me dice, no. Digo, pues entonces no puedes ser extremadamente tonto. Entonces, si yo no soy de derechas, ¿cómo voy a ser de extrema derecha? ¿No? Entonces, ¿cómo te sitúan en una serie de términos? ¿Les sorprende que les hables de temas de justicia social? Que ellos la achacan exclusivamente a la izquierda. Y que lo mezcles con temas de Unidad de España, de defensa de la soberanía, que ellos lo mezclan, o mejor dicho, lo asocian exclusivamente a la derecha. Y cuando tú le dices que no hay que ser ni de la derecha ni de la izquierda exclusivamente para tener una serie de propuestas y de propósitos políticos, sino al contrario, que precisamente tú estás aquí porque llevamos ya casi 50 años de democracia y han pasado por aquí
en derechas e izquierdas, y no solamente no han solucionado ninguno de los problemas de esa persona que habéis mencionado antes, que las inició él, Adolfo Suárez. Los problemas empezaron a venir con él. No solamente no han solucionado ninguno de los problemas, sino que los han ido agravando cada uno de ellos, y han pasado de derechas e izquierdas. Entonces, cuando dices que representas a una fuerza, en este caso Falange, que es transversal, que puede tener cosas que las asocia a la gente a la derecha y cosas que las asocia a la gente a la izquierda, se les estalla el cerebro. O sea, no pueden pensar Sí, les revienta, literalmente. que haya alguien que a la vez defienda la unidad de España y la justicia social. La soberanía nacional, la identidad nacional, pero la dignidad de la persona. No lo pueden entender. Yo ya he hecho transversal, querido Jesús, la célebre, profunda, sesuda y eterna pregunta del gran José Sazatornil, cuando preguntaba, oiga, joven, ¿usted es tonto porque es comunista o es comunista porque es tonto? Bueno, pues esa pregunta universal, profunda, sesuda, vale también para la derecha. Oiga, joven, ¿usted es tonto porque es de derechas o es de derechas porque es tonto? Porque es inconcebible. Apuntaba Alberto Pascual algo que para mí es la clave. Y encima la gente acude a las urnas en masa creyendo que están cumpliendo un deber cívico, que son ciudadanos ejemplares por el mero hecho de acercarse a votar a unas bandas, y digo bien, a unas bandas políticas que lo único que van a hacer es saquearte, expoliarte. Y que no van a cumplir nada de lo que te han prometido. Y además lo sabes. Bueno, pues aún así, eso que llaman pueblo, que yo no sé lo que es, ¿no?, acude en masa y encantados a votar. Que es como acudir en masa, que te llenen la cara de bofetadas voluntariamente. Pero somos imbéciles. Yo he predicado siempre que la única solución no revolucionaria, no violenta, para acabar con el sistema es que se cierre una campaña electoral, una jornada electoral, y a las 10:30 de la noche el ministro de Interior anuncie, señores, ha habido un 90% de abstención. Ha habido un 90% de abstención. Solo ha acudido a las urnas el 10% de la población con derecho a voto. Esto es lo que hay. Solo así comenzarían a cambiar las cosas. Pues yo creo que ni por esas, porque ha habido cuestiones graves que se han votado en España, como estatutos de autonomía, como el de Cataluña, donde la participación ha sido baja y, sin embargo, se les ha dado legitimidad. Y son estatutos que llevan cláusulas muy graves para la unidad de España y ahí están, ¿no? Apoyados por una mínima parte de la población. Sí, indiscutiblemente. No, es que no tienen vergüenza. No. Como no tienen vergüenza, les da igual, aunque fuese a votar solamente ellos, aunque fuesen a votarse solo ellos, pero es que seguirían considerando legítimo su gobierno. Pero es que ese solo ellos engloba a cientos de miles de personas, porque en España dicen 400.000 cargos públicos. No hablo 400.000 políticos, sino 400.000 cargos públicos. Esos van... cargos de confianza, solamente de presidente del gobierno, pues estamos hablando de casi unos 600. Pues entonces, ¿esos van a votar? Sí. ¿Van a votar sus familias? También. ¿Van a votar alguno de acuérdate de lo mío, que hay de lo mío, o que luego le va a prometer algo? También. Entonces, ahí ya nos estamos yendo solamente a por conveniencia propia, aparte de que estas personas puedan tener ideología, afín o no, a una cierta parte, estamos hablando de 4 o 5 millones, con lo cual ya tienen garantizado un tanto por ciento tan elevado de participación que si eso le sumas aquellos que sí que son masocas, porque como estamos diciendo aquí, les están engañando, les están azotando y le van a seguir votando, más aquellos que simplemente por el hecho de votar a la contra, para que en mi pueblo, en mi ciudad, ahora que estamos hablando de municipales, no salga elegido Pepito, que es del otro partido, yo voy a votar a Juanito, aunque sé que Juanito es el que me robó el otro día la cartera en el bar mientras jugábamos al mus. Pero es de los míos. Pero es de los míos. Y viceversa, y el otro dirán, bueno, yo precisamente por aquello de que conozco a fulanito y jugaba con él al fútbol y a ver si me cae luego cuando sea el alcalde, pues lo que me ha prometido de que mi frutería me ponga aquí el asfaltado perfecto para que vengan tal, pues voy a votar a fulanito. Entonces, desgraciadamente tienen garantizado ese mercado abierto. ¿Es un mercado? Y lo además, como lo hacen, porque es que esta es una cosa que nos hemos acostumbrado a todo lo malo en España. Las elecciones todos sabemos que cuestan muchísimo dinero.
pero ya hemos asumido como que es un gasto que no se puede prescindir de él. Vemos farolas, hablo por ejemplo de la ciudad de Madrid, porque a lo mejor en los pueblos no se ve, pero las farolas colgados con carteles electorales de una serie de partidos. Esto mucha gente quizá no lo sepa. Si por ejemplo Falange, incluso pagando, quisiera tener un cartel en una sola farola de Madrid, no está permitida, porque esas farolas con publicidad de los partidos X solamente puede ser para los únicos partidos que tengan hasta ahora mismo representación parlamentaria. Es decir, los que menos publicidad necesitarían, porque están en todos los porque están en los telediarios, porque están en el Parlamento, porque durante 365 días al año hablan en cualquier sitio, dan ruedas de prensa, acaban los parlamentos, tanto nacional, autonómico y tal, y tienen allí a una serie de periodistas para escucharle. Esos son los únicos que pueden poner su publicidad. Publicidad que pagamos todos. Entonces, claro, incluso los partidos que no tienen publicidad. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que hemos asumido todo eso también como normal. Y como lo hemos asumido como normal, por eso cuando nosotros nos presentamos a las elecciones es, entre otras cosas, para tener capacidad en estos días de denunciar estas cosas que si no se nos brindan unos micrófonos para hablar de temas electorales, estarían prácticamente prohibidos. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los medios de comunicación, exceptuando este programa, esta emisora y muy poquitas más, viven de todo esto también. Viven de estas publicidades de esos partidos, además, que saben que luego a ver si les cae algo cuando tal. Y entonces, claro, es un mundo en el que no puedes entrar porque vas contra todos ellos. Bueno, Alberto, pero si todo esto solamente nos condujese pues a unas figuras meramente representativas, como puede ser el rey de España, a las que tuviésemos exclusivamente que pagar su residencia, su manutención y demás, pero es que estos señores son los que legislan aquellas cuestiones que realmente nos afectan a nuestro día a día. Legislan sobre lo ideológico, legislan sobre lo económico, legislan sobre lo laboral. Entonces, claro, seamos conscientes de lo que nos estamos jugando, ¿no? Con esta ratificación del sistema, ¿no? Que hacemos cada 4 años si no lo adelantan, ¿no? Todo es mentira. Todo es mentira, querido oyente. O sea, que no te quepa la... Luego haz lo que quieras, por supuesto que sí. Acude a votar a quien te plazca, pero sé consciente de que todo es mentira. Todo es mentira. Todo es mentira, pero todo nos afecta. Y nos afecta a todos. Y lo único que haces, querido oyente, con tu voto, es renovarles a todas esas bandas, porque son auténticas bandas políticas, renovarles la patente de corso. Vuelvo a repetir, para ellos las elecciones son un trámite imprescindible, engorroso, pero imprescindible, engorroso porque se juegan el ser o no ser, el seguir 4 años más o tener que buscar trabajo. Y lo único que tú haces es renovarles esa patente de corso, para que te sigan engañando, para que te sigan mintiendo, para que te sigan saqueando, para que te sigan robando, todos. Porque el que se presenta y no tiene la más mínima opción de tocar poder, te promete bastante más de lo que promete el que se presenta y tiene opción de pisar moqueta de poder. Entonces ese también te miente. También te miente porque nada de lo que te está prometiendo lo va a poder llevar a cabo. Y si de repente las urnas dan un vuelco y se encuentra con que sí, con que puede entrar en un gobierno a través de los votos que ha sacado y la representación que ha obtenido, le dan un susto de muerte a ese que ha prometido el oro y el moro, porque no lo va a cumplir. ¿Pero tú te crees que Vox va a poder cumplir todo lo que está prometiendo? No. ¿Por qué lo promete? Porque sabe que no va a tocar poder. Mira, ayer se me preguntaba en una entrevista que se emite hoy y la verdad, la pregunta estaba muy bien tirada porque decía, vamos a ver, vamos a suponer, porque es difícil que tú seas el próximo alcalde de Madrid, pero puedes salir concejal. Imagínate que ese concejal fuera el que en el Ayuntamiento de Madrid diera la llave o bien para que gobernara lo que se llama a la derecha o bien para lo que gobernara a la izquierda. ¿Tu voto como concejal para que formara el gobierno, cuál iría? Y diría, pues a ninguno de los dos. O sea, yo no creo ahora mismo que nadie que, por ejemplo, votara una opción falangista lo esté haciendo para que Almeida sea alcalde de Madrid.
Otra cosa es que Almeida asumiera prácticamente todos los postulados que yo le exigiera, cosa que no va a hacer. Y de la misma Despiértate, Jesús. Claro, por eso he dicho a ninguno de los dos. Y pongamos el caso de Rita Maestre. ¿Alguien piensa que Rita Maestre iba a aceptar mis postulados? Entonces, ¿cómo iba yo a permitir con mi voto, si fuera como concejal, la única llave, como algunos Rita Maestre, que es la hermana tonta de Tamara Falcó, ¿no? O sea, aquella que algunos recordamos también cuando se despelotó en la capilla, porque hay cosas que aquí se las sepulta. Nos acordamos de cosas de 90 y 100 años y nos olvidamos los de hace muy poquito. Y entonces es evidente que yo no creo que nadie que pudiera votar falangista en estas elecciones nos esté votando para que o bien hagamos alcaldesa, en este caso a Rita Maestre, o alcalde a Almeida. Entonces, cuando luego ves a otros partidos que efectivamente se están tirando los trastos a la cabeza, pero que saben que al día siguiente de las elecciones ya están diciendo yo concejal de urbanismo, porque si no, no te apoyo, yo no sé qué, y lo van a hacer, y todo aquello que han estado durante la campaña electoral y los 4 años anteriores criticándose no lo van a cumplir, yo los considero partidos hipócritas, y todo aquel que, sabiendo que son hipócritas, les da su voto, algo de culpa tendrán, ¿no? Algo de culpa tendrán. No, claro, vamos a ver, en democracia nadie es inocente. Y yo vuelvo a repetir que la hago mía desde hace muchísimos años. Bueno, pues la frase del genio que escribió 1984, George Orwell. Un pueblo que vota embusteros, asesinos, criminales y ladrones no es víctima, es cómplice. Es cómplice. ¿Qué es lo que está pasando? Y ahora hablaremos con la incorporación de Martín Estrellas y de Mariano Calabuch, qué es lo que está pasando después de la publicidad, qué es lo que está pasando en Vascongadas y en Navarra. Todos los que votan bilduetarra, ETA, dejémonos de eufemismos, todos los que votan ETA, y son muchos, son cómplices. No son víctimas inocentes de las urnas, pobrecitos míos, ay, es que los han... No. No. Son cómplices. Y cuando tú conviertes a una masa social gigantesca en cómplice, pues la solución no es precisamente lo que vomitan esas asquerosas urnas llenas de asco y de terror. Esa no es la solución. La solución es otra. Don Martín, don Mariano, muy bienvenidos. Muchas gracias, igualmente, bien hallado. ¿Habéis hablado ya algo de Madrid? ¿De Real Madrid? Porque es la misma pena, ¿eh? Yo tengo la misma pena que Bildu haya presentado 44 tíos. Hoy no hemos hablado de fútbol. en la Aprovechando además que no está Norberto aquí, que supongo que Norberto estará, permítanme la expresión, desde anoche nuestro querido Norberto Pico, candidato de Falange a la Comunidad de Madrid, estará con un ataque de priapismo por la derrota del Real Madrid en Manchester. Aprovechando que no está Norberto, yo estoy de luto. O sea que... Fíjate si somos transversales en Falange, que el número 1 por la comunidad es un atlético acérrimo y el número 1 por el ayuntamiento es un madridista acérrimo. Ahí bueno, no tenemos del Rayo, venga. Veníamos Martín y yo de la tertulia y veníamos comentando que para mí el problema es que esta gente, que el sistema les ampara tener representación en el Congreso de Diputados. Tenemos que ir a publicidad, Mariano, y ahora hablaremos porque, repito, esto es el vómito permanente. Esta democracia asquerosa, perfectamente definida por Mariano Rajoy, por Pedro Sánchez, en el proceso de negación, en principio, de las listas de asesinos de ETA, cuando ya al final no tuvo más remedio que salir a la palestra y dijo, claro, como es tan memo como la Mónica García esta, del acrónimo médico y madre, MEMA, no se daba cuenta de lo que decía. Es legal, pero es indecente. Ergo, estamos en una democracia indecente. Porque una democracia que legaliza la indecencia, o sea, que estos hijos de puta se puedan presentar, es una democracia indecente. Lo has dicho tú, Pedro Sánchez, y me alegro de que lo hayas dicho. Es perfectamente legal, pero es indecente. Luego, sigue el desarrollo.
Pongámonos en plan socrático. Sigue el desarrollo. Si es legal, pero es indecente, es que esta democracia es indecente, porque permite estas indecencias. Que asesinos convictos, confesos, condenados, con sangre hasta los zancajos, se presenten a unas elecciones, tengan grupo parlamentario en la carrera de San Jerónimo y dominen la práctica totalidad de los ayuntamientos de Vascongadas y Navarra. Esa es la democracia indecente que padecemos los españoles. Bueno, pues una nueva trampa para imbéciles, para esa masa de maniobra electoral compuesta generalmente por gente, digámoslo suavemente, queridos contertulios, con pocos latines y menos aritmética. Bildu, ETA, ha decidido, después del escándalo de 7 carniceros, de 7 asesinos asquerosos, de 7 hijos de puta con delitos de sangre, más los otros 37 también condenados por su pertenencia a esa banda miserable, ha decidido que, bueno, somos tan demócratas que hemos condecorados con la sangre de inocentes y a otros 37 que les dijeron, mata a ese o aquel otro que hay que matar, mira, sale todos los días de casa a tal hora. Bueno, pues para contentar a esa masa asquerosa de españoles que están escandalizados, vamos a decir que los 7 asesinos, nuestros 7 gudaris condecorados con sangre inocente, se van a presentar. Pero si salen elegidos no recogerán el acta. Ja. Y entonces esa masa fofa, blanda, estúpida, idiotizada de españolazos al sur del Ebro, pues casi que lo están celebrando. ¡Oh, hemos vencido! La presión que hemos hecho ha conseguido que ETA... ¿Pero qué habéis conseguido? ¡Panda de gilipollas! No habéis conseguido nada, os han vuelto a engañar. Y la noche del día 28, pues seguro que sale... Vamos, me juego la cabeza. Oye, la voluntad popular nos ha elegido. ¿Quiénes somos nosotros para vulnerar la voluntad popular de Euskal Herria expresada en las urnas? No podemos traicionar la voluntad de los vascos. ¿Os acordáis de aquellas imágenes de Pedro Sánchez en un parking de una, yo creo que era algún bueno, donde fuera, quemada, con cientos de miles de armas encima de... Bueno, escopetas de perdigones. Claro, a eso es a lo que iba. Es la misma farsa que aquella imagen de una niveladora, de una compactadora pasando por encima de aquellas armas. Es exactamente la misma imagen. Nadie se lo creyó en ese momento, nadie se lo vaya a creer ahora. Que no recojan las actas, no las recogerán, no se preocupe, que los colocarán. Pero, o sea, que no hay ningún problema. Eso es para mí el primer tío que les pone a estos señores un poco los vuelve a meter en el sistema descaradamente fue Aznar cuando los llamó Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Es muy anterior. Desgraciadamente es muy anterior. Sí, es muy anterior, efectivamente. Es mucho anterior porque el sistema como veníamos hablando del 78, los permite. Bueno, pues si estamos jugando a este sistema que les permite, por lo menos limítales las posibilidades. Si tú lo que no quieres es parecer un tirano y no dejarles presentarse a las elecciones, limítales la representación, limítales el dinero, limítales el poder estar sentado en el Congreso. Discutíamos al otro Martín y yo sobre... Es que es un problema de base. Mariano, vamos a ver, que de base, o sea, la única Eduardo, política contra estos hijos de puta es que aquel que llegase vivo, el que llegase vivo al banquillo de los acusados, le esperase la cadena perpetua. Sí, el que llegase vivo. Por supuesto, por supuesto. Pero si yo hubiera sido el ministro del Interior, no hubiera llegado vivo ni uno solo. Eduardo, totalmente de acuerdo contigo.
pero por desgracia estamos en el sistema en el que estamos. Y cuando no hay voluntad política entre los que gobiernan y entre los que están en la oposición para limitarles, ya sea modificando el sistema de recepción de escaños en el Congreso, ya sea limitándole la representabilidad en las distintas asambleas, en los distintos ayuntamientos. Si no hay voluntad política, porque por desgracia esta es la ecuación en la que estamos, vamos a intentar que dentro de la ecuación esta gente tenga la menor de la representabilidad. Bueno, pues el problema es que muchos decir que están apretando para que esos 7 no se presenten y no recojan los escaños que les correspondan si los consiguieran, pero luego no hay una voluntad real de ejecutarlo, porque todo se queda en palabras. Son promesas que van haciendo y que no llegan luego nunca a la voluntad. Que está fenomenal porque estamos en campaña. Llegará el PSOE y dirá, nosotros hemos conseguido. Llegará el PP y dirá, nosotros hemos conseguido que estos señores no. Pero Si el problema real es que están en el pero si sistema. este canalla del Pedro Sánchez le ha pedido el miércoles el apoyo parlamentario a Bildu, el apoyo parlamentario y legislativo para el próximo mes de junio. Que sí, que es así. Eh, Esa es la sinvergonzonería. Es que es acojonante. darle vueltas a la legitimidad, legalidad, ilegalidad, moralidad, ética de la presentación de 42 etarras en las listas es canto al sol y es una especulación hipócrita que no tiene ningún sentido. Cuando yo decía hace un momento que es muy anterior, y tú ya sabes por qué, porque venimos de otra tertulia en la que hemos mencionado el tema, anterior a que el Movimiento de Liberación Vasco lo proclamara Aznar, o anterior a que Rajoy consiguiera prácticamente desmantelar ya toda la red de presos y de etarras, poniéndolos en libertad y no sé qué y tal, y los pactos de Zapatero reconocidos por él recientemente, también en entrevista y todo esto. Cuando digo que es muy anterior, es porque es muy anterior y tiene que ver nada más y nada menos que con el nacimiento de este régimen. El régimen del 78 es el que, como principio de salida, como elemento fundacional, tiene la concesión de una amnistía para todos menos para uno, para todos menos para un caso, el caso Atocha. La concesión inmediata de la puesta en libertad de asesinos del tamaño del presidente del gobierno, Carrero Blanco, que luego algunos volaron por los aires, es verdad, pero con iniciativas privadas, por lo que se sabe. De los de la calle del Correo, de los asesinos, de todos los que habían sido supuestamente asesinados durante el régimen autocrático de Franco. Ese régimen es el que consagra, entre otras cosas, la posibilidad de que tipos como Mario Nendía se conviertan en un parlamentario. Es el mismo tipo que ha hecho que estos tíos, muchos de ellos, unos hayan vuelto a las armas y hayan vuelto a ser condenados, y otros se hayan convertido en felices parlamentarios históricos de Euskadiko Esquerra, de PSOE, de Herri Batasuna, de todas sus marcas, de todas sus fusiones, de todas sus escisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y son los que han hecho posible que eso ocurra y que además se ponga en evidencia que es posible que en un Estado cualquiera, y en el nuestro en particular, quien lleva en sus fundamentos ideológicos, en su objetivo político, en su medio de vida y en sus objetivos máximos, la destrucción del país al que pertenecen, puedan estar sentados en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Español, en las instituciones o en la simple vida política de este país. De manera que rasgarse las vestiduras ahora, en estas concretas elecciones, porque haya una serie de señores que son asesinos potenciales, virtuales, reales o colaboracionistas, que hayan sido condenados en todo caso por terrorismo, 7 de ellos además con delitos de sangre, como si eso fuera una anomalía. Tú lo decías hace un momento al principio, ¿no? Si es legal, es legal, y es legal porque el régimen y ustedes lo han permitido. Y si es inmoral, además de que el régimen se convierte automáticamente en inmoral, como silogismo inmediato que acabas de hacer, además de ser inmoral, resulta que nos confiere a los demás la posibilidad de destruirlo por cualquier medio, porque entonces no es un régimen decente, es una tiranía. Y entonces las tiranías tenemos el derecho a cometer el tiranicidio. Este es el régimen en el que ha sido posible todo tipo de atrocidades, ¿no? Presentar asesinos a las listas electorales es una posibilidad, no han sido privados de sus derechos
los derechos teóricos de ser elegidos. Es una característica de lo que ha hecho este régimen con el terrorismo y lo que ha hecho este régimen con el separatismo. Porque el terrorismo no es más que una expresión del separatismo, no es más que una de las herramientas concretas que les ha venido bien en un momento determinado para sembrar de sangre, de miedo y de terror a la sociedad española. Pero cuando no ha sido necesario eso, como es el caso actual, porque los objetivos que se han marcado, la alternativa CAS y todas sus distintas figuras presentadas a lo largo de los años se cumplen una detrás de otra y se legisla al respecto con sus votos, con su apoyo, con sus modificaciones, y la ley de memoria histórica es uno de los casos, pero la ley de la vivienda también, las pensiones que a muchos de los votantes socialistas agradecen porque han sido votadas con el voto a favor de Bildu también, pues es una anomalía explícita que ocurre en este régimen del 78 porque lo permite el régimen del 78. Pedirle al régimen del 78 que tenga un carácter filosófico, moral, al margen de la ley, pues es, no sé, como pedirle peras al olmo o establecer un criterio de moralidad que depende de la moralidad de cada cual. Evidentemente, para ellos es absolutamente moral. Si tú les has permitido la herramienta legal de presentarse, pues la moralidad suya va el decir, no, es mi obligación militante. La obligación militante de Letarra es ir a todos los frentes, y cuando se le ha pedido que vaya a asesinar, ha ido a asesinar porque es un miserable, un cobarde y un asesino. Pero ahora que se le pide que vaya al frente político porque cumple los mismos objetivos, van y efectivamente en primer tiempo de saludo se presentan a lo que se les pide, porque esa es su obligación militante de esa organización criminal a la que pertenecen y de ese movimiento separatista al que pertenecen. Llevarnos las manos a la cabeza por esto es un ejercicio de hipocresía de tal magnitud que repugna, y repugna especialmente en los de la derecha, que son los que, habiendo podido hacerlo durante todas las veces, con todas las mayorías absolutas y estando supuestamente en su sentimiento más íntimo, no lo han hecho jamás. Es más, recientemente se han negado a hacerlo cuando se ha pedido que nuevamente se votaran las posibilidades de ilegalizar algunas de estas organizaciones, que por otro lado es una estupidez, porque como también se nos ha recordado alguna vez, pues ilegalizar a Batasuna para convertirla en Bildu, ilegalizar a Bildu para convertirla en Pildu y a Pildu para convertirla en Bildu, es un ejercicio que es perfectamente válido porque la Constitución y el régimen del 68 lo permiten, porque no es un problema estructural, no es un problema procedimental de cómo se organiza por arriba, es un problema basal, estructural, en el que la propia Constitución y el propio régimen está putrefacto, podrido, permite y asume y certifica que todo el mundo tiene derecho a presentarse a las elecciones y a participar en la vida política con independencia de cuáles sean sus objetivos, aunque esos objetivos sean destruirte. Por lo tanto, todo lo demás a mí personalmente me da unas arcadas que no te puedes imaginar y unos vómitos, me producen unos vómitos que no te puedes imaginar, pero no lo que hacen ellos presentándose a las elecciones, sino lo que generan, el circo mediático que generan alrededor de que se presenten a las elecciones unos tipos que están haciéndolo con todo lo que el régimen les ha permitido. Además, cuando después de escuchar a Martín y la gente, por desgracia, tenga que ver algún telediario de hoy sábado, como seguro que se va a seguir hablando de este tema porque ha conseguido ETA y sus cómplices que en toda la campaña electoral se hable de ellos como la estrella fundamental, claro. Es decir, ellos sí que han tenido una gran campaña electoral sin tener que hacer nada. El que está acojonado es el PNV, ¿eh? Exactamente, porque les han sacado de la foto. Están acojonados. Les han sacado de la foto. Bueno, pues quien esté escuchando esto que acaba de comentar Martín, o seguro que lo que vamos a decir ahora, lo que ha comentado Mariano, lo que has dicho tú mismo, y luego se enfrente con la versión oficial, dirá, entonces no es verdad que ETA esté derrotada, porque me lo están diciendo todos. Porque la izquierda te está diciendo Jesús, que este país está lleno de imbéciles que creen que ETA ha sido derrotada. Claro, por eso digo, lo está diciendo los mismos la imbéciles que llevaban las manitas pintadas de blanco y cantaban esa melopea asquerosa. ETA escucha que tiene el minuca. El otro día Isabel Díaz Ayuso en uno de estos actos electorales decía que ella se sentía representada y representante de esos que se pusieron las manos de blanco y que ofrecían sus nucas. La nuca a ETA. Y dijo que ella se sentía representada por esa gente. Pues bueno, me voy a callar con Ida. En vez de enseñarle el trabuco y la cachicuerna, enseñándole la nuca. La castellana llena de gilipollas con las manitas pintadas de blanco y ofreciéndole la nuca a ETA. ¿Pero esto qué es? No, a este señor y a mí se nos sacó de esa manifestación precisamente porque nos negábamos a formar parte de esa pantomima vergonzosa y con sangre hasta los tobillos. Puto y asqueroso pueblo manso, emasculado, al que se ha conducido a esa situación de servidumbre a ETA. O sea, aquellos años en los que... es que se ha conducido al pueblo español
a condenar la lucha contraterrorista, de modo y manera que ponerle los dientes en rompanfilas a un etarra en comisaría o zurcirlo a balazos en una emboscada era un delito de lesa democracia y de lesa patria y de lesa humanidad. Y sin embargo, el asesinato metódico, sistemático de estos hijos de puta tiene exégesis políticas y toda clase de justificaciones filosóficos, sociales, históricas, etcétera. O sea, el guardia civil que pasaportaba a un hijo de puta de ETA al Hades perdía la carrera. El policía que le soltaba 4 soplamocos a un etarra después de haber matado a 4 compañeros suyos en comisaría, perdía la carrera. Sin embargo, el etarra que se ha hartado de asesinar, hoy es diputado a Cortes, alcalde, concejal. Pero qué mierda de sociedad es esta. Por eso decía que el problema es no solamente lo que digan ellos, y casi ni siquiera lo que ha dicho sus cómplices que ha sido durante todo el tiempo este régimen, sino lo que ha permeado en la sociedad española. Porque algunos dirán, bueno, aquí estoy diciendo que el régimen 78 les ha dado, pero ¿qué les ha dado? Recordemos, antes del régimen 78 ETA tenía partidos legales, ahora sí, tenía sindicatos legales, ahora sí, tenía gestoras de presos legales, ahora sí, tenía prensa legal, ahora sí, tenía posibilidad de entrar en ayuntamientos, parlamentos autonómicos, centrales, etcétera, para como hacer ahora, incluso hacer leyes de esa España a la que odia y a la que han querido asesinar, pues ahora sí. Las pocas organizaciones de víctimas que durante un tiempo sí que plantaron cara a ETA dijo, estos tíos me estorban, y se consiguió desmantelar esas asociaciones de víctimas. Querían competencias de educación para desde las guarderías, pasando por las icastolas y luego a las universidades, meter el germen del separatismo vasco, que ya es un crimen en sí, meter esa connivencia con el separatismo en todas las mentes de los jóvenes, y lo consiguieron. Ha sido este régimen, ya no es que haya sido cómplice del terrorismo, es que este régimen ha sido un régimen terrorista contra la nación española. Por lo tanto, ¿cómo nos podemos escandalizar de que se presenta una lista? Vamos a ver, si ahora mismo los violadores forman un partido político, ¿a quién van a presentar en sus listas? A violadores. Si los maltratadores de mujeres hacen un partido político, ¿a quién van a presentar en sus listas? A maltratadores de mujeres. Si hay un partido de narcotraficantes, ¿a quién van a presentar en sus listas? A narcotraficantes. Pero es que además esta como gente... la de Vox en Parla, ¿no? Me suena. Pero es que aparte de estas, de estos crímenes, es que esta gente encima es un crimen superior añadido a este crimen, el de ser terrorista, como ya comentaba Martín. Es que nacen y se hacen políticos, entre comillas, para destruir la nación española. Entonces, ¿qué cojones hay que hacer aquí una ley para que no se presenten o exclusivamente para que no se presenten? Es que no tendrían que tener ningún derecho como partido político, porque no tendrían que ser un partido político. Y aquí, cada vez que se ha planteado la posibilidad de que vamos a echar vuelta atrás, que no sea un partido político, dicen no, que la democracia, nos hablaban hace años, acuérdate, del precio de la democracia que teníamos que asumir cuando asesinaban a nuestros familiares, amigos, camaradas o lo que sea. Pero es que ahora la democracia está tan consolidada que esto es lo que le fortalece, que unos terroristas sean los que estén poniendo y quitando gobiernos. Y lo malo es que, repito, el que nos esté escuchando ahora, cuando hoy se encuentre un telediario, se va a encontrar a los mismos que le van a estar pidiendo el voto, defendiendo esto, de que ETA ha sido derrotada gracias a la democracia. Alberto Pascual. Bueno, Juan Manuel de Prada, en un artículo en estos días, en el diario ABC, ¿no? Decía que, bueno, sus contactos con esa cocina electoral de la derecha, ¿no? Que ha sido la que ha estado articulando pues esta protesta, ¿no? Por la participación en el proceso electoral de estos asesinos, pues que lo estaba haciendo de manera totalmente hipócrita. Que ellos, evidentemente, llevan años siendo partícipes de aquel deseo de que, bueno, pues dejen las pistolas los terroristas para dedicarse a la acción política. O sea, que en definitiva estos señores están haciendo exactamente lo que le estaba pidiendo tanto Partido Popular como PSOE con los coros del resto de organizaciones separatistas y de izquierdas durante años. Entonces, bueno,
¿por qué rasgaste las vestiduras ahora? Evidentemente tienen un interés político, un interés pues de buscar el puestecito en las próximas elecciones, y el pueblo español pues será cómplice siguiéndoles el juego. Pero vamos a ver, estos señores realmente dejaron de utilizar las pistolas cuando ese consenso socialdemócrata, porque es que hablamos muchas veces de la derecha, de la izquierda, a mí cada vez me resulta más difícil distinguir a unos de otros, igual que me resulta cada vez más difícil pues a sus terminales mediáticas distinguirlas por sus contenidos, ¿no? Yo hay días que empiezo leyendo La Razón y cuando termino me doy cuenta de que estaba leyendo El País, porque no hay diferencia, Eres masoquista ninguna entre ambas terminales mediáticas, ¿no? Y de hecho vemos que los mismos grupos de comunicación tienen pues en la televisión, ¿no? Que sigue siendo uno de los medios más influyentes, ¿no? Por mucho que hablemos de internet y tal, lo que se dice en televisión, palabra de Dios, te la vamos, señor, ¿no? Bueno, pues vemos cómo los dos grandes conglomerados mediáticos tienen sabor pepero, sabor PSOE Podemos. Y ya está, y ni se despeina. Y en prensa igual, y en prensa igual. Por eso digo, tanto la prensa escrita como los medios de comunicación audiovisuales, todos ellos participan de ese mismo consenso socialdemócrata, porque es que son exactamente lo mismo, defienden ese consenso que bueno, pues alumbró ese régimen del 78. Entonces, ellos están comodísimos. ¿Cuándo termina ETA de matar? Pues ETA termina de matar cuando le conviene, cuando el consenso socialdemócrata del 78, cuando le conviene al consenso socialdemócrata del 78, cuando el consenso socialdemócrata del 78 considera pues que ya no es necesario seguir azuzando ese miedo guerra civilista, porque ellos consideraban que para meter con calzador al pueblo español toda esa ingeniería social que supuso la transición, necesitaban tener una población atemorizada. Y ese temor era ese permanente miedo a que ese terrorismo de ETA acabase derivando en un enfrentamiento civil una vez más, ¿no? Y ese era el miedo que azuzaban. Esto, Miquel de Jarza, el Lobo, uno de los infiltrados con mayor éxito en la organización terrorista, se hizo una película hace años sobre él, y al final de la película, se plantea la duda de por qué, pudiéndose haber acabado con ETA muy en el inicio, no se hizo. ¿A quién beneficiaba el que ETA siguiese matando? ETA, evidentemente... Concediendo una amnistía, por ejemplo, dices tú. Por ejemplo, en el año 1977. Cuando ya no existía la organización, porque estaba prácticamente desarbolada, ya no tenía nada. Pero se dejó que bueno, pues claro. Por un lado, hizo una labor muy selectiva, aniquiló objetivos muy bien seleccionados, quirúrgicamente seleccionados, empezando por el presidente del gobierno, ¿no? Carrero Blanco, ¿no? Que bueno, alguien tendrá que explicar todavía quién estuvo detrás de aquel asesinato, del magnicidio de Carrero Blanco. Si ETA fue simplemente un brazo ejecutor, pero quiénes fueron los autores intelectuales de aquel magnicidio, ¿no? Bueno, pues a ETA sigue ese juego, el juego que el consenso socialdemócrata le pide, y sigue jugándolo cuando, bueno, pues se le da una representatividad mayor de la que debería tener con un sistema electoral que bueno, permite que esas minorías legislen. Es que las grandes leyes de este gobierno de Pedro Sánchez han salido adelante gracias a la connivencia y el voto de esos señores que están tan contentos, ¿no? Porque, vamos a ver, si realmente esa derecha estuviese incómoda con esa participación política de estos terroristas, no habría sido Mariano Rajoy el que ejecutó ese plan cuando ya José Luis Rodríguez Zapatero considera que es otra manera la que tiene que hacer sentir ese miedo a España, y vuelve otra vez a separar a las dos Españas, a enfrentarnos, a agitar los odios previos a la guerra civil. En ese momento ya deciden que el instrumento no es ETA, se establece un calendario de cómo eso se va eliminando, y es Mariano Rajoy el que ejecuta uno por uno los puntos pactados con ETA, por José Luis Rodríguez Zapatero. Es él el que lo hace.
están, ya digo, muy, muy cómodos y bueno, es curiosa, ¿no?, la hipocresía que hay. Las últimas condenas a muerte durante el franquismo supusieron precisamente la eliminación de 2 miembros de ETA, además de otros del FRAP y otros terroristas, pero concretamente 2 de ETA. Bueno, hubo una reacción internacional brutal contra el régimen de Franco, empezando por el Vaticano, empezando por la Iglesia católica, ¿no? Y Olof Palme con recoger con una huchita. Con una huchita para Que ir por hijos de puta. 2015, en el año 2015, se condena a muerte a uno de los asesinos, uno de los responsables del atentado que hubo en Boston en medio de una maratón. Carrera. Sí, la maratón. 2015, gobierna en Estados Unidos Barack Obama. A este señor, Barack Obama, por cierto, Socialdemócrata tiene capacidad de indulto. Bueno, pues este señor fue condenado a muerte y nadie en el panorama internacional reprobó la actitud de Obama, consintiendo esa pena de muerte. Y todos vimos a Barack Obama, a Hillary Clinton y a todos sus socialdemócratas al glacé de la Casa Blanca seguir desde la Casa Blanca la ejecución en vivo y en directo de Bin Laden con los SEALs norteamericanos, de la Armada norteamericana. Seguirla en vivo y en directo. Cómo asaltan esa madriguera de Pakistán y se lo cepillan. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Y no pasó nada. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que mientras que Estados Unidos, con independencia del color de su presidente, demócrata o republicano, es el Estado el que ejerce ese poder, es el Estado el que le importa un carajo lo que diga la Corte Internacional, lo que diga el resto del mundo, lo que diga tal, y si considera que un asesino tiene que morir con las supuestas garantías procesales y un montón de años para resolverlo y un montón de cosas, pero al final lo termina ejecutando, lo ejecuta el Estado. Lo ejecuta con toda la fuerza de la ley y del poder. Cuando lo hacemos en España, lo hace una banda de moros pagados con los extras de la cocaína a través de una organización criminal llamada GAL, pagada de mala manera y con algún recorte porque de por medio me quedo yo con la pasta. Sí. Ese es el problema del régimen del 78, que cree que tiene teóricamente los mismos basamentos morales, pero porque creía firmemente que debía acabar teóricamente. Bueno, de hecho, ese mismo régimen del 78 y esos mismos americanos son los que probablemente se llevan por delante a Carrero Blanco con la mano de ETA de por medio. Y tampoco les tiembla el pulso en hacerlo, y hoy hay más de un documento que acreditaría la intervención americana en todo aquello. Pero cuando la legitimidad moral que se autodan ellos para, por ejemplo, eliminar a Carrero Blanco como parte del proceso de cambio en España, o, por supuesto, todos estos otros casos en los que el terror haya avanzado de tal manera que hay que tomar alguna medida, en lugar de hacerlo con televisión, sentados, mirando cómo ejecutan a los miserables, etcétera, 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 pues lo hacen, como digo, pagando mercenarios y quedándose con una parte de la comisión o con los salarios o con los dineros de Luis Roldán, ¿no? Esa es la gran diferencia, la hipocresía de este sistema. Pero luego, eso sí, nos llama mucho la atención que se puedan presentar 42 tíos en unas elecciones que han sido condenados. Y yo además, Alberto, Noelia me está pidiendo paso para publicidad y yo no desairo a una dama, con lo cual, publicidad, y a la vuelta seguimos por donde habéis marcado Martín y tú. Cuando tus valores son el Alcázar. Bueno, volvemos de la publicidad. Está aquí nuestro candidato. ¡Vota Jesús Muñoz! Sin fe y sin respeto. Sin fe y sin respeto, pero vótale. Ya, pues es importante. Pues yo creo que le voy a votar. Yo también. Yo también. Sí. Muy pecadores, pero nunca herejes. Hay una cosa que al hilo de lo anterior convendría meter, porque si no sé qué oyentes y en todo caso la gente que pueda darle difusión a este programa y querer participar o cuestionarlo, nos va a recordar que en las listas, mencionabas hace un momento que si yo no iba. Yo iba en la lista de San Sebastián, como Norberto iba en la de Bilbao, como Carlos García Juliá iba en la de Vitoria. Y las tres las han tumbado, y las han tumbado por razones administrativas que tienen que ver básicamente con repeticiones de nombres que se producen históricamente en muchos sitios, entre otras cosas porque tienen muy poca
porque es un acto puramente administrativo. Es decir, que nuestra formación no aspira a hacer grandes números en ningún sitio, de hecho no aspira a hacer ninguno, sin fe y sin respeto, como decía Jesús, pero en todo caso de tener alguna oportunidad sería siempre el número uno, ¿no? Y eso no se repite nunca. Pero históricamente ha ocurrido en nuestra organización y en otras muchas organizaciones, pues hay nombres de relleno, que solemos llamar, que van en múltiples sitios. Antes no tenían capacidad o interés en mirarlo, ahora tienen capacidad e interés en mirarlo, especialmente en esas 3 provincias vascas, por lo que significaba. Porque iba Norberto, en uno de los casos, quizá el que menos les preocupaba, porque iba yo, en el caso de San Sebastián, y sobre todo porque iba Carlos García Juliá, en el caso de Vitoria. ¿Y por qué saco de Bilbao? Uno en Vitoria y otro en Norberto Bilbao. Vitoria y Correcto. Carlos Y Bilbao. Carlos Bilbao. Es lo de menos, porque hay otras candidaturas que han sido en el que los balazos, los caídos, los muertos de unos y de otros se producían todos los días porque estábamos en un proceso que se llamaba de transición en el que se producían barbaridades de todo tipo. Yo hubo estudiantes en la calle cayendo. No hemos sabido nunca cuáles son, ni el propio Carlos García Juliá tiene respuesta para eso, no hemos sabido nunca cuáles son los intereses que hubiera detrás del atentado del caso Atocha, pero lo que sí sabemos es que propició la legalización del Partido Comunista. Sabemos a quién benefició. ¿A quién benefició? Sí lo tenemos claro, ¿no? Y que fue justamente el elemento detonador para que se pudiera legalizar un perseguido Partido Comunista de España en unas fechas como fue el Sábado Santo Rojo famoso, para que no se pudiera protestar. En tercer lugar, porque la organización por la que hoy presentábamos, que es Falange, no tiene en sus objetivos políticos, militares, civiles, militantes ni de ningún otro tipo la destrucción del Estado, la destrucción de ningún tipo de estructura más allá de la propia configuración de la forma, del formato, que no del país, de la nación, no lo tiene como digo, como objetivo, que sí lo tiene las organizaciones terroristas. Y esto es muy importante, ¿no? Porque ni él personalmente ni la organización han querido nunca destruir España, ni van en contra de sus principios, podemos tener y tenemos, de hecho, alternativas ideológicas muy claras de régimen, de procedimiento, como hemos dicho, ¿no? Esto se constituye, hay una parte estructural, como queremos que sea España, y hay una parte procedimental, que es si es con una constitución, si es con una monarquía, si es con una república, si es con la ley de Ohm, si es con el sistema métrico decimal o si es multiplicando por 7. Eso es procedimental. Y entonces, eso será más o menos discutible. Lo que no es discutible es el basamento. Y el basamento es el que está en cuestión cuando decimos que Falange Española nunca ha planteado ninguna destrucción de España, ni ninguna, sí, la forma de construirlo, pero no la destrucción de España. Y Bildu y ETA sí pretenden destruirla y ya está. Por lo tanto, no es comparable. Y por último lugar, si alguien ha pagado con creces el precio de aquella aventura, ha sido Carlos García Juliá, viviendo toda su vida primero preso, después exiliado, después otra vez preso y finalmente puesto en libertad. Y además ha tenido a bien el haber reconocido los errores políticos que dependieron de aquella acción, cosa que no es exigible, que no ha sido exigido y no ha ocurrido en el caso de los etarras de los que estamos hablando. Pues quiero decir esto porque hay quien, como digo, establece parangones que no tienen nada que ver lo uno con lo otro, además de que definitivamente la nuestra, por razones administrativas, es verdad, pero ha sido buscada para ser tumbada rápidamente en los primeros minutos en que se supo que Carlos García Juliá o Martín Estrellas lideraban las listas de San Sebastián o Bilbao, quería decir. Yo lo que quería comentar al hilo de lo que hablabas antes, ¿no? De esa chapuza que fueron los GAL, ¿no? Como máxima expresión de esa guerra sucia del consenso socialdemócrata durante la transición y que muy probablemente, y algunos así se lo cuestionan, aquella denominada matanza de Atocha, pues fue una de estas primeras acciones de esa guerra sucia del consenso socialdemócrata. Tendrá que explicar pues Manuela Carmena por qué casualmente ese día no estaba, cuando habitualmente estaba en ese despacho, qué información podía ella haber recibido, el papel que Pepe Bono, ¿no?, jugó durante el proceso posterior a la detención de los autores materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver, el GAL se ha planteado como una chapuza
Porque yo creo que realmente no existía una voluntad por parte de ese consenso socialdemócrata de utilizar ninguna herramienta para acabar con un terrorismo que a ellos les convenía, como decía antes. Realmente lo único que yo creo que persiguió el GAL pues fue hacer saber a ese brazo armado quién mandaba en cada momento. Y entonces, bueno, pues era necesario tener un elemento coercitivo para que esos señores supiesen que había una autoridad por encima. Digo, estos señores, los que supuestamente eran la cúpula de la banda terrorista, que podían, bueno, pues realizar acciones como las que ejecutaron en aquellos momentos. Porque muchos piensan que fruto, dentro de la derecha sociológica, ¿no? Muchos se congratulaban de aquellas acciones de los GAL y, bueno, consideraron que fue el inicio del fin del santuario francés para ETA. No es cierto. Es verdad que suponía una incomodidad para Francia tener esas pequeñas escaramuzas terroristas dentro de su territorio, pero realmente lo que... Muchos no, Alberto, todo el país. Lo que inclinó la balanza... Todo el país aplaudía al GAL con las orejas. Acordaos aquel sucedido en Crónicas Marcianas, cuando un programa que se hacía con público, y en pleno programa llega un flash urgente, como llamaban entonces las noticias de ultimísima hora, que lee Javier Sardá, que el GAL acababa de matar a 2 etarras, no sé dónde, o a 2 supuestos etarras, no sé dónde. El público del plató, en contra de lo que pretendía Javier Sardá, se puso en pie a aplaudir. Aplaudir al GAL. Eran las 12 y pico, 1 de la madrugada. Ese programa repugnante que era Crónicas Marcianas, y toda la mesa presidida por Javier Sardá con los ojos como platos que no sabían dónde mirar, porque el público espontáneamente, cuando Javier Sardá lee el flash de última hora, el GAL acaba de matar a 2 etarras o supuestos etarras no sé dónde, se puso en pie a aplaudir. Ese mismo público al que le hubieras preguntado si querían aprobar la pena de muerte para los delitos de etarras, le hubieran dicho, no, por Dios, no, porque esto es una barbaridad. Efectivamente, Es una barbaridad. efectivamente, ahí la contradicción. Bueno, pues nada tuvo que ver aquello con el cambio de actitud de Francia. O sea, lo que realmente hizo cambiar de parecer a Francia fueron las generosas cesiones los contratos de industriales. coches, los contratos de coches y de policía que hizo el Partido Socialista Obrero Español. Los helicópteros no militares que se adquirieron para el Ejército de Tierra español de fabricación francesa, Super Puma, Cougar, etcétera, etcétera. Los trenes para la alta velocidad española. El desmantelamiento de la agricultura española. Acordaros que a principios de los 70, mediados de los 70, al paso por el Midi francés de los camiones de fruta españoles, nos los volcaban un día sí y otro también. Eso dejó de suceder. Ojo, nosotros en los años 70 éramos una potencia nuclear igualable o superior incluso a Francia a la hora de producir electricidad en centrales nucleares. El desmantelamiento que se hizo de las centrales y que seguimos haciendo de las centrales nucleares españolas permitió un dominio de la producción eléctrica en centrales nucleares a Francia, electricidad que nos venden y pagamos desde España. Entonces, claro, hay una... Eso y 2 millones de euros diarios por la custodia de residuos. Además 2 millones de euros diarios. Entonces, claro, ese tipo de cesiones industriales que además habría que analizar qué comisiones se pagaron por esas cesiones y quiénes fueron los beneficiarios de ellas. Eso es lo que realmente hace que Francia pues cambie un poquito la actitud. Bueno, Mariano, ¿querías decir algo? No, iba a decir eso, que aquí se estaba llevando los cuartos para haber cambiado, haber cedido toda nuestra industria y toda nuestra agricultura. Y los coches de la policía y de los grupos del Estado. Todo. O sea, que esta no es una banda de desarrapaos que no ha tenido nunca ayuda de ningún Estado, ni de ningún gobierno, ni de ningún régimen. Anda. Entonces, vamos a ver, Que viene desde el 68. lo apuntaba, que nos han contado cuentos. Sí, lo apuntaban antes Martín Sáenz Estrellas y Alberto Pascual. O sea, con respecto a ETA, hay que hacerse la vieja y sabia pregunta del derecho romano. En todo asesinato, pregúntate a quién beneficia. Claro. ¿A quién ha beneficiado ETA? Pues al sistema del 78.
Vamos a ver, yo recuerdo, y ahí pido una intervención especial de mi queridísimo Martín Sáenz de Mestrillas. Yo recuerdo, yo fui muy amigo de Ana María Vidal Abarca. Y Ana María Vidal Abarca me contaba muy compungida, antes de morir, evidentemente, que Dios la tenga en su gloria, primera presidenta de la VT, viuda de un comandante asesinado por ETA, me contaba que en una recepción de estos ágapes de la VT, acude Zapatero. Ya estaba Zapatero, bueno, pues prácticamente culminando el mal llamado proceso de paz, que es el proceso de rendición, de claudicación de España y del Estado español ante ETA. En ese proceso de Zapatero, España se pone de hinojos ante ETA. Bueno, pues en ese ágape, que no recuerdo que venía al caso, hablan Ana María Vidal Abarca y Zapatero. Ana María Vidal Abarca le reprocha a Zapatero lo que está haciendo y le transmite, pobrecita mía, en su candidez, en su inocencia, le transmite su esperanza de que en las próximas elecciones, las de 2011, pues gane el PP y que el PP corrija esa deriva siniestra, repugnante, del proceso de claudicación mal llamado de paz por parte de Zapatero y sus cuates socialistas y separatistas. Respuesta de Zapatero, muy cariñosa, con ese tono que utiliza él tan didáctico y tan Bambi, ¿le llamaban Bambi? Sí, ese tono de Epi Blas, de explicarte las cosas como si fueras tonto. Mira, Ana María, pierde la fe en eso que me estás diciendo del PP, porque Mariano Rajoy está al cabo de la calle de lo que estamos haciendo y está absolutamente de acuerdo con lo que estamos haciendo. Y hete aquí, ejecutó el plan. Hete aquí, que llega a 2011, 186 diputados, mayoría absoluta en el Congreso, mayoría absoluta en el Senado, y como dice Alberto, ejecuta el plan lo pactado. milimétricamente. Milimétricamente. Y me decía Ana María Vidal, que a mí en ese momento se me cayeron los palos del sombrajo. Pues ya tardó, que era uno de los reproches que yo le he hecho siempre a las asociaciones de víctimas, ¿no? No estoy mintiendo. No, la bolsa útil que tienen para echarse unos a otros. No estás mintiendo, pero además, Ana María, la que yo, por supuesto, conocí mucho y con la que tuve una amplia relación, pero claro, nunca fue una relación, desde el punto de vista de la asociación, me refiero, en la que coincidiéramos en las posturas, pues era la parte, digamos, que representaba a las víctimas institucionales, cooperantes, que pretendían establecer un diálogo con las instituciones, quizá en la confianza, a lo mejor la verdad que tenía esa íntima confianza en que alguna institución, ya fuera socialista, pepera o lo que fuera a cumplir con algún tipo de compromiso con las víctimas. Nosotros éramos mucho más representativos de la postura en la que todos nos parecía un compadreo, aunque las víctimas, es decir, al final cuando las asociaciones se dedicaban a la parte social, a buscar las subvenciones para el tratamiento psicológico y tal, seguramente está muy bien, seguramente algunas víctimas o muchas víctimas han tenido que ser tratadas o han tenido que ser intervenidas por servicios médicos, servicios psicológicos, con ayudas sociales, seguro que sí, que ha sido importante todo eso en el sistema, en el conglomerado de las víctimas, pero también ha servido todo eso para callar, para cerrar, para comprar, para convertir en herméticas esas asociaciones y pedirles o impedirles precisamente su asociacionismo, en virtud del cual controlaban, vigilaban, protestaban la acción política, ¿no? que desapareció. Y desgraciadamente Ana María Vidal, no siendo la peor, se convirtió precisamente en el primer elemento de esa descomposición. Probablemente porque tenía la absurda confianza de pensar que la clase política le queda algún tipo de decencia, sobre todo cuando habla de terrorismo. Algo que ya se encargó Zapatero, por lo que te acabas de contar, de explicarle que era mentira, tanto en sí mismo, que era obvio, como en su sucesor, Mariano Rajoy,
Y, por supuesto, además, lo demostró con creces para que no quedara ninguna duda de que era verdad lo que le había dicho Zapatero a Ana María Vidal. Eso dio como resultado algunas otras asociaciones y algunos otros movimientos que fueron igualmente fagocitados por acciones políticas, como fue el de Voces contra el Terrorismo, de Alcaraz. Bueno, no hay más que ver que hoy Alcaraz y la propia hija de Vidal Abarca están en Vox y están, pues igualmente han terminado siempre vinculadas a partidos y a organizaciones políticas que podrán llevar mejor o peor planteamiento respecto de las víctimas, pero que eran un objetivo bien distinto. Las relaciones de víctimas no podían estar trufadas, no debían estar trufadas de partidos. Por supuesto que dentro estábamos todos los que teníamos la condición de víctima directa, estuviéramos en el partido que estuviéramos, aunque algunos éramos, o sea, esto es como aquí ni blancos ni negros, todos azules, los azules el culo para adelante, los azules el culo para atrás, ¿no? Pues claro, para atrás, pues aquí pasaba lo mismo, ¿no? Las víctimas somos todas víctimas, pero luego hay víctimas de las que pasan al fondo y víctimas de las que se ponen al principio, ¿no? Y desgraciadamente en ese juego participó todo el mundo, incluida la abuela Ana María, que tuvo una etapa muy larga de presidencia de la asociación y que por lo tanto tuvo también muchos momentos distintos, algunos heroicos, ¿no? Sobre todo en el nacimiento de la organización, algunos heroicos, y después, pues desgraciadamente, en la desarticulación de todas esas organizaciones para convertirse en meras oficinas sociales, de recaudación, de prestación de servicios a terceros, a cuartas y quintas generaciones, y cosas sin ninguna importancia, trufadas, como digo, de gobierno, de asociaciones o de fundaciones ya vinculadas al gobierno, y de posturas políticas que eran incompatibles con la característica de víctima, entre otras cosas porque víctimas, como todos sabemos, somos todos, pero las que particularmente habíamos puesto la sangre no lo habíamos hecho por nuestros colores personales, donde había pocos socialistas, unos cuantos populares, muchos guardias civiles, policías y militares a los que nadie les preguntó cuáles eran sus ideologías, niños y tal, que por lo tanto no es vinculable a un partido, ¿no? Era absolutamente transversal, era la sociedad española en su conjunto la que tenía el derecho de asociarse para reivindicar, pedir, proteger y pelear por los derechos de las víctimas en tanto que víctimas y por el reconocimiento de las características de víctimas en tanto que víctimas no solo personales, sino representantes de una sociedad que había sido golpeada por el terrorismo de Etarra, por quienes querían romper España, y que eso es lo que desgraciadamente desapareció. Pero sí, efectivamente, es un consenso más del régimen del 78. Que en definitiva forma parte del mecanismo habitual que tiene esta partitocracia en la que se ha consagrado ese consenso socialdemócrata, para anular cualquier disidencia. Claro. Lo hizo con la VT, recordemos aquellas multitudinarias manifestaciones que durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había y que fueron capitalizadas casi totalmente por el Partido Popular. Y el Partido Popular era el que ponía el dinero, era el que ponía los autobuses y era el que en muchas ocasiones ponía incluso la gente, ¿no? Entonces, el régimen lo que hace es, cada vez que hay, ya digo, un conato de disidencia, lo que hace es, meterlo dentro de un partido político. En el caso de la VT, pues fue dentro del propio Partido Popular, y a partir de ahí anularlo, y utiliza mecanismos, pues como los que describías tú, Martín. Al final, la mejor manera de controlar a alguien es hacerle dependiente de un dinero, de una subvención, de algo que les permita mantener la organización, y luego se lo quitas. Y una vez que le has hecho dependiente del dinero y luego se lo quitas, ya has conseguido la anulación total. Pasó con las asociaciones de víctimas del terrorismo, ya apenas hay ningún tipo de reacción, a pesar de lo grave que ha sido el que estos etarras pues formen parte de las listas. Solamente ha habido pues la contestación que el propio Partido Popular, ¿no? y Vox pues han tratado de agitar un poquito, simplemente pensando en sus intereses políticos, cuando en el caso del Partido Popular, con su acción de gobierno han demostrado que eso era lo que ellos buscaban y lo que ellos aplaudían. Pasó después con el movimiento del 15M, lo metieron dentro de Podemos y bueno, pues consiguieron anular ese intento de disidencia. Ha sucedido con el movimiento anti-independentista, antiseparatista catalán, con Ciudadanos, lo metieron dentro de Ciudadanos lo extendieron por España, y ahora también desaparecerá en las próximas elecciones. Y ojo, aviso para navegantes, ¿qué pasará con ese
movimiento patriótico emergente de reivindicación de la España tradicional y de sus valores que empezaba a surgir, que empezaba pues, a emerger por diferentes cauces y que hoy ha confiado todo su futuro a una formación política como Vox. ¿Qué sucederá? Pues lo mismo. Alberto, ya sé que la pregunta que haces es retórica, pues sucederá exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque como decía antes Martín, si os fijáis en esta semana que mañana termina, en toda la bronca de patio de vecindad, de patio de corrala del Congreso de los Diputados por las listas de ETA en Vascongadas y en Navarra, resulta que ¿cuál es el punto de encuentro entre los que propician las listas, los que dicen que es legal pero es indecente y los que ponen el grito en el cielo? Caca Gamarra y su rebaño del Grupo Parlamentario Popular. ¿Cuál es el punto de encuentro? Cuando se callan todos y nadie responde, cuando se levanta algún miserable del Partido Socialista, desde el presidente del gobierno a cualquier portavocillo de mierda, a decir, les recuerdo, señorías del PP, que ETA fue derrotada por la democracia en el año 2012. Silencio. Silencio. El rebaño parlamentario del PP encabezado por Caca Gamarra se callan como putas, porque están en ese consenso también. ETA ha sido derrotada por la democracia. Bueno, me cago en vuestro muerto. Cuando Vox somos meros depositantes de papeletas en una urna. Nos tienen para eso. Esa es la principal diferencia. Y pensamos que vamos libremente Claro. a decir nuestro futuro Consideramos cuando que es la mentira. participación en política, que la responsabilidad, que los derechos, esos de los que somos todos herederos inmediatos por el mero hecho de nacer, pero sin contrapartidas, como corresponsables de esos derechos, que yo siempre he considerado que, excepto el derecho, lo he mencionado en otras tertulias, ¿no? El único derecho inalienable de que viene de salida con el mero hecho de nacer o de ser concebido es el derecho a la vida. Todos los demás tienen contrapartidas. Y esas contrapartidas tienen contrapartidas necesarias. No tienes un derecho que te surja, ¿no? O sea, cualquier fémila de estas que lo único que hacen es fumar porros y dar brincos en las calles, no tienen los derechos que tengo yo de romperme la espalda todos los días Trabajando como una mula. No lo tienen. Entonces, esos derechos que, como digo, son por supuesto la vivienda digna, del salud, del trabajo, no sé cuántos, vienen acompañados de una cosa que es la obligación. Todo derecho tiene una obligación. Y esa obligación que tú mencionas, en general y como mínimo, es la obligación de participar en la vida política. Es la de convertirte en alguien que tiene una misión en la vida y que esa misión es la que sea, ¿no? Yo no digo que todo el mundo tenga que ser un gladiador, pero tienes que tener una misión y tienes que tener una participación en la vida política. ¿Cuál es la vida política? La participación en la vida política que la democracia ha permitido para que no seas molesto. El voto cada 4 años, para que no hagas nada más. No me acuerdo quién era, contaba ayer, en otra tertulia, contaba así, Jorge Garrido. Jorge Garrido contaba cómo se habían organizado algo tan trivial como unas fiestas populares en un ayuntamiento cualquiera, ¿no? Que esa era normalmente, y era así de hecho en casi todos los pueblos, era una iniciativa que partía de las asociaciones vecinales, de las peñas vecinales, que eran quienes organizaban de forma espontánea las fiestas patronales de los pueblos, que tenían como nexo común generalmente el patronazgo de un santo, San Fermín, San no sé quién, San no sé cuántos, y por lo tanto nacían del espíritu del pueblo de acudir a la romería, a la iglesia, a la proclamación, a no sé cuántos, y a partir de ahí el divertimento. ¿Cómo se ha destruido todo eso? Pues la misma forma de siempre. Ya me ocupo yo, ayuntamiento político, ya me ocupo yo de, bueno, las fiestas las organizo yo. 2, las desproveo de toda organización y de todo sentimiento popular y de todo vínculo con la tradición y con el entorno que lo hacía posible. 3, lo subcontrato. Por supuesto, lo saco fuera, lo subcontrato y la organización forma parte de un negocio en el que la pasta corre, las comisiones por arriba y por abajo. Y por último, ¿quiénes participan? ¿Quiénes yo diga? Los voceros, los artistas, los protagonistas de aquellos que comulgan con mi idea.
Eso es lo que hemos hecho con el régimen del 78 y con el supuesto sistema democrático, ¿no? Convertir la participación, la obligación, la contrapartida de unos derechos que son los deberes ciudadanos de participar en la vida política, trasladarlos ¿a qué? A que cada 4 años, si te da la gana, si es posible, si quieres, si no te viene mejor irte de paseo, ahí de echar un papelote en una urna que no tiene ningún valor, que de hecho no tiene ni siquiera la certeza de que lo que pasa en las urnas sea la realidad, pero aunque lo fuera, tiene como mucho el valor de decir, pues me han dado ustedes carta blanca para que yo siga haciendo que me salgan las pelotas los próximos 4 o 5 años, dependiendo de si se trata de uno u otro comicio, ¿no? Y ya está, esta es la historia. Claro, es que la leyenda que almena la democracia del 78 es vota, paga y calla. Eso es. Eso es. Tú, gilipollas, vota, por supuesto, paga tus impuestos, porque si no, De hecho, primero te mando paga, a la luego ya agencia si eso tributaria votas. y luego calladito. Una vez que me has revalidado la patente de corso en las urnas, calladito. Y si sacas un poquito la cabeza, abres los telediarios como fascista, ultraderechista. O sea que vota, paga y calla. Y conságrate, doctórate como un gilipollas de la democracia. Publicidad y volvemos. Bueno, pues vota, paga y calla a partir del día 28. Y no hay más. No paga y calla todos los días. Y paga cada 4 y vota cada 4 años. Y vota cada 4 años. En lo que sea, pero vota. Tú vota porque así te sientes un probo ciudadano, un demócrata de toda la vida. Por eso es importante convertir las elecciones en un sistema de censo. Es decir, a los falangistas, ¿para qué nos sirve? Pues a ver si alguna vez conseguimos contarnos. Porque, porque como ni siquiera los falangistas nos votan. A ver, como hay tanta desconfianza y tanta poco fe y tanto poco respeto por el sistema electoral, los falangistas en general, pues tenemos de dos tipos, ¿no? Unos, los que, aún confundidos por el hedor de los partidos políticos, pues creen que hay alguna alternativa y van y votan una cosa que no sirve. Otros, los que aprovechan la mañana para irse a tomar el sol. Y los terceros, los que nos comprometemos con nuestra milicia, que es la de decir, oye, pues en cada frente hay que estar en cada momento con independencia del resultado, porque hay que tener una presencia, porque hay que recordar a la gente que existimos y de paso, coño, poner el voto y que sepamos cuántos somos y dónde. Claro. Nosotros no salimos en ninguna encuesta. Para poder trabajar en eso, ¿no? Si hay 17 en Villanueva Callada, pues para localizarlos después, para poder trabajar y cosas de ese estilo. A ver si las israelitas lo mismo. No, ninguna encuesta. Pero que sepas, querido demócrata de toda la vida, querido pro ciudadano, que a grandes rasgos eliges entre los que han bendecido las listas de ETA, y al día siguiente de bendecir las listas de ETA le pedían su apoyo parlamentario a Bildu, o sea, los repugnantes socialistas, y entre los que soltaron a Bolinaga, los repugnantes peteros. Esa es la... Que hasta ayer decían, o anteayer decían que no iban a pedir su legalización, que luego sí, pero bueno, que luego habría que modificar, que van en función de los vientos que dan en cada momento. Pero bueno, acordaros que no hace mucho, hace escasos meses, Vox presentó una iniciativa en el Congreso donde pedía que se celebrase un referéndum para que los españoles decidiesen si este perfil de partidos separatistas debían o no estar ilegalizados. Tímida propuesta, no pedían la ilegalización, no, vamos a celebrar un referéndum a ver si los españoles tienen a bien querer ilegalizar estos partidos. Propuesta que presentó Ortega Smith. Bueno, se quedaron solos. El Partido Popular no apoyó esa propuesta. La ilegalización, por Dios. Entonces, que lo sepan. Delito de lesa democracia. Que el día 28 va a depositar su papeleta al Partido Popular, que por lo menos que no lo haga engañado, que sepa qué es lo que está apoyando, que no piense, no. Legalizar, hay que legalizar a desocupa. Eso sí que es un tema. Eso sí, pero partidos y eso no, partidos y tal no. No, el PP no lo pide. pide. Que hay una iniciativa muy seria de Yone Belarra para dejar aún más indefensos a los propietarios. Acaban de aprobar la ley de la vivienda, que no es más que el blindaje de la ocupación y del ocupa. Porque los pisos que te han prometido, españolito que acudes a las urnas como a una romería, ni uno, ni uno. Probablemente tú no, pero tus padres y tus abuelos sí recordarán el nodo, con Franco entregando las llaves de los pisos. Y si Franco en ese momento estaba inaugurando un pantano, una carretera, un hospital de la Seguridad Social, las entregaba el ministro de la Vivienda.
Ya ves, a la gente que tenía esas viviendas sociales. 5 millones, por cierto. No, 5 ni una, millones ni y dos, ni medio. tres. 5 millones. O sea Salía que mucho en el nodo por eso. salía mucho en el nodo porque, joder, Muchas fíjate, llaves. 5 millones y medio de llaves de piso. Y entre llave y llave, un pantano, una carretera, un hospital de la seguridad no lo social. saben, porque como han destruido ya cerca de 200 pantanos, pues 200 presas, pues ya tampoco saben que existía una infraestructura que permitía tener resuelto la famosa pertinaz sequía esa del cambio climático. Esa que se ha producido en el cambio climático, pero que ya era pertinaz en los años del franquismo. Ahora ya no lo saben porque han sido voladas las infraestructuras y ahora ya no podemos Y retener además el los ríos agua. no fluyen. Y Pues además ahora los ríos no fluyen. la Belarra, esa acémila de Podemos con acta parlamentaria y con título de ministra del gobierno, esa acémila que decía el año pasado que los pantanos había que destruirlos porque una democracia decente no puede permitirse el lujo de tener infraestructuras fascistas, vaya argumento. Bueno, pues esta misma acémila ha propuesto, como apuntaba Alberto Pascual, ilegalizar las empresas de desocupación. O sea, no ilegalizar la ocupación. No ilegalizar que familias vulnerables, que ese es el problema, ese familias modesto vulnerables. propietario se vea avasallado. Por Y una ojo, panda desocupa, muy probablemente, ya sabéis que esta ministra tiene sus bragas fetiche, ¿no? Sus bragas Sí, moradas sí, sí, fetiche, sí. que son las que se pone cuando luego las cosas le salen, ¿no? Habrá que preguntarse si llevaba las bragas moradas o no. Qué asco, por Dios. Imaginarla en bragas a esta tía. Qué repugnancia. La existencia Pero la gente, perdona, es que Lo ha dicho ella, ¿eh? Lo ha dicho ella, lo dijo en la sexta. Estábamos en una entrevista hablando- de Teix Villa, Bragas moradas. dijo eso, que tiene una prenda fetiche y que, bueno, pues ojalá se las hubiese Qué puesto asco antes de porque tía. habría salido adelante la ley de la vivienda antes. Supongo que ahora habrá tomado la precaución de al presentar Me vas a esta hacer vomitar, iniciativa. Alberto. Estábamos hablando antes, cuando Martín estaba recordando lo que era el GAL, precisamente de eso. Es decir, cuando el Estado no hace lo que tiene que hacer con el terrorismo, que es, bueno, no tenemos que explicar aquí, pero evidentemente es no precisamente lo que ha hecho el régimen del 78, que como hemos dejado bien claro, era cómplice de ese terrorismo, pues hace subterfugios, que además lo hace de manera chapucera, que además le da las pastas a sus amiguetes y que luego muchas veces secuestraban al que no era, mataban a uno que pasaba por allí, etcétera, etcétera. A mí me recuerda mucho lo del caso de Desocupa o de las empresas a eso, es decir, cuando el Estado no hace lo que tiene que hacer, resulta que alguien demuestra que se puede hacer. Es una anomalía. Que se puede hacer. claro. Lo único, Claro. y yo no defiendo a estas empresas porque entre otras cosas, una de las cosas que hacen es que un particular al que le han ocupado su casa, de parte del dinero que le da, esa empresa se la da a los ocupas para que se vayan a otra. Se vayan a otra, a ocupar otra. Además le dicen, vete del 5 y te vas al 7 de esta misma calle, pero como mi cliente es el del 5, pues yo te invito a que al 7. Que también está siendo una chapuza, pero por lo menos sí soluciona al propietario del portal número 5. Que ha soltado un mínimo de 6.000 euros. Y entonces, a ninguno de esta Generan gente... mercado, están generando mercado. O sea, de acuerdo que entre bomberos no se van a pisar la manguera y como los podemitas y compañía vienen del mundo ocupa y engrosan el mundo ocupa, no van a perjudicarse a sí mismos. Pero toda esta gente que ahora, cuando han llegado las elecciones, dice hay que acabar con la ocupación, y que por cierto, cuando han estado en el gobierno no han hecho nada porque la ocupación no ha empezado ayer, a nadie se le ocurre decir, como yo, por ejemplo, el otro día proponía en un debate de esto, digamos, digo, yo quiero que haya, igual que había un Ministerio de la Vivienda que funcionaba, un Instituto Nacional de la Vivienda, pues que recaiga ese Instituto Municipal de la Vivienda para evitar la ocupación y a lo mejor crear empresas, no como Desocupa que va a pagar al otro, no. Vamos a ver, ¿hay una ley que les protege? Bueno, pues vamos a ver los subterfugios de esta ley para yo beneficiar al propietario frente a la ocupación. Y cuando el ayuntamiento se encargara, para eso sí que estaría bien empleado los impuestos, de que se acabara la ocupación en todo su territorio municipal, ya verían cómo la ocupación desaparecía. Pero como los ayuntamientos no se van a querer enfrentar al mundo ocupa por lo que supone, serás un fascista, te pueden organizar manifestaciones. La multiculturalidad, no se te olvide. Y luego es el segundo punto que iba a decir. ¿Quién está ligado íntimamente con el mundo de la ocupación? Personas que, qué casualidad, han venido allende los mares, allende las fronteras, y entonces esas tampoco se le puede tocar. Entonces, como aquí se converge todo al final, esta hipocresía que hablábamos del mundo del terrorismo también se lleva al mundo de los ocupas.
Y entonces al final, cuando lleguen estas elecciones, nadie va a hacer absolutamente nada de los que salgan elegidos por cambiar esta situación. ¿Por qué? Porque van a tener otra vez, igual que con el tema de ETA, durante las siguientes campañas electorales, otra vez el tema de la ocupación para decir, pues anda que tú, pues mira lo que haces, que tú les defiendes y tú les quieres echar y tal. Y es que todos los problemas que surgen en España no solamente no es que se intenten solucionar, no, es que los políticos viven de esos problemas y saben que cuanto más tiempo se mantenga ese problema, más asegurada tiene la... Esto es ¿Sabéis qué me pasa mientras? Que ese ciudadrealeño que, Sí. que ¿Ese qué? defendió su casa, Ah. un señor de Ciudad Real, aquel señor de Ciudad Real que defendió su casa del asaltante, le Sí. están pidiendo 12 años de Sí. prisión La pide la fiscalía. fiscalía. Sí. Por defender tu casa. Esto parece un libreto de Eugenio Ionesco, el padre del teatro del absurdo. O sea, fíjense ustedes en 3 trazos. La ocupación es legal y está legal. Está protegida, en cualquier caso, por el Estado, por nuestra clase política y por la última ley de la vivienda. Bien, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden hacer nada. Te lo dicen además abiertamente. No pueden hacer nada porque los jueces, a través del Parlamento, protegen al ocupa. El dueño avasallado tampoco puede hacer nada, ni siquiera cortarles la luz, el agua y el gas, porque el ocupa que ha entrado ilegalmente en su casa denuncia al dueño por coacciones. Y entonces entran en danza estas empresas de desocupa. Cuando la desocupación amanece en los telediarios, Majadahonda, hace un par de semanas, o el barrio este de Barcelona, acude la empresa de ocupación y a la vez acude la Guardia Civil. Sí, sí. Que no había acudido. Pero ¿a qué va la Guardia Civil? Y los medios de ¿A comunicación. proteger los derechos del dueño del piso que ha sido avasallado? No, padre. O de los vecinos que se están viendo afectados A por la proteger ocupación. a los vecinos. No, padre. La Guardia Civil acude a vigilar que la empresa de desocupación no se extralimite en el uso de la fuerza. En definitiva, queridos picoletos, acudís a proteger al ocupa. No sea que a algunos de los de la empresa desocupa se les escapa una hostia. Empresa de desocupación. Cuando Si esto no es absurdo, que venga Aristóteles y lo vea. O sea, pero ¿qué lógica tiene todo esto? Bueno, pues esto es España. Y ahora, vota, paga y calla. ¡Gilipollas! Es que es acojonante. y en Majadahonda fue precisamente al revés. Los que fueron violentos fueron precisamente los ocupas, que Sí. fueron los que bajaron con Claro. machete, navajas, palos, y no se les hizo nada. Nada. ¿Qué hace el propietario? Nada. Es exactamente lo que decía Jesús, ¿no? Es una fotocopia de la anomalía que supone el régimen de 68 en todo. Es decir, la Guardia Civil acude a un desalojo y además le ponen los límites legales. Es decir, explica y hace y participa de un desalojo hecho por una empresa privada, previo pago de su importe y además con las derivadas que Jesús contaba de mi cliente es este, el de aquí al lado ya lo será mañana, pero hoy de momento no lo es y de momento no lo es. Pues Alberto ¿No? Liberalismo. Se creen por Claro. culo. Es decir, Cuando sea cliente ya le pero echaré yo resulta, cambio de pero ahí. resulta que lo que pone en evidencia es que A, están dentro de la ley, por injusto que sea todo esto, está dentro de la ley. 2, puede acudir la fuerza pública a amparar a alguien, pero va y acude la fuerza pública. Coño, existe. ¿Vale? Se podría hacer. Y 3, se logra el desalojo. Es decir, que con algunos métodos dentro de la ley, por coercitivos que te puedan parecer dentro de la ley, se logra hacerlo. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hace el Estado? ¿Por qué no lo hace la comunidad autónoma? ¿Por qué no lo hace la policía local? ¿Por qué no lo hace la Guardia Civil? ¿Por qué no lo hace quien carajo tenga la responsabilidad de mantener la propiedad, la vivienda y los derechos fundamentales amparados? ¿Por qué no lo hacen? Porque si fuera ilegal ya los habrían detenido. Es más, tienen que hacer una modificación legislativa. La Belarra de las narices ha presentado una modificación legislativa precisamente para lograr imputar a Desocupa y a otras organizaciones porque lo que hacen es legal. Por eso le quieren cambiar la legislación. Y si es legal, ¿por qué no lo hace usted? ¿Por qué no lo hace la organización de la que debería depender todo esto, que es la del Estado y sus derivados en las autonomías, en los municipios?
Que ¿Por usted qué es no? ministra, oiga, que es ¿Por qué ministra. no? Porque estamos otra vez en lo que decíamos al principio, ¿no? Lo que es legal no tiene por qué ser decente y viceversa. Lo que debería ser una norma de cumplimiento porque te ampara la ley, no me conviene porque mi moralidad, que la defino yo, en cada momento dice que esto es multicultural, que esto es, como decía la Belarra, para pobres familias no decía, desprotegidas. Oiga, Vulnerables. usted, vulnerable, decía la palabra, sí. Es decir, usted pone el listón de lo legítimo, de lo decente y de lo moralmente aprobado o reprobable con sus propios criterios. Y los demás, por lo visto, tenemos que admitir todos un concepto que no está puesto en ningún sitio y que es el que a usted le apetezca cada mañana. Usted decide quién es vulnerable o no. Pero cuando en España existía una organización, y existe todavía, pero ya no opera, que se llamaba Hogar Social Madrid, que en lugar de ocuparle la casa a un señor de Murcia o a uno de Madrid o a uno de Albacete, ocupaba edificios públicos que estaban vacíos y muertos de risa, como era el edificio de Televisión Española o el banco que está ahí en la calle, en la Plaza de Colón, y alojaba dentro familias realmente vulnerables, y eran 20 o 25 familias realmente vulnerables, españolas, eso sí, en todos los casos, cuyo objetivo era precisamente buscar un trabajo e irse cuanto antes a una vivienda propia y a restablecer sus vidas. Usted tardaba una media, en algunos casos de hasta un año, pero en lo general 3 o 4 meses los ponía todos en la calle. Claro. Los ponía todos en la calle, su desocupación era inmediata y el intento y blindaba a usted las puertas y le ponía a usted ladrillos en todos los sitios. Pero, oiga, ¿dónde está la moralidad? ¿Dónde estaban ustedes cuando estaba pasando todo esto? ¿Estas cosas no eran vulnerables o es que lo que no eran multiculturales? Claro. ¿Cómo funcionaba la película? Es un despropósito. El régimen de 78 es un permanente despropósito que parece mentira que haya gente que lo pueda defender. La tertulia anterior, no de este programa, sino de nosotros de la casa, se hablaba de que la defensa del régimen 78 no era tanto en su estructura como en contraposición con la legitimidad que se le pretende negar. Yo entiendo eso, ¿no? Entiendo que haya gente que pretenda legitimar el régimen de 78 por no deslegitimar la transición de un modelo autárquico a un modelo supuestamente democrático. Es decir, que no se pretenda lo que pretenden ahora todos estos mismos tíos que lideran la... Es que es más totalitario esto. Claro, lo que pretendía es decir, no, yo no quiero encontrar la legitimidad en la República, ¿no? Es a lo que se referían. De acuerdo, o sea, en ese sentido yo acepto la legitimidad la legitimidad de nacimiento, ¿no? De origen del régimen del 78. Si yo la que pongo en duda es la legitimidad de ejercicio. Si yo la que pongo en duda es la de su contenido, es la de lo que ha ocurrido al amparo del régimen y lo que ocurre cada día al amparo del régimen del 78 con su legislación, con su constitución, con sus vulnerabilidades y con su basura legislativa y sobre todo con lo que decíamos al principio, no con la parte folclórica de cómo se organiza, sino con la parte basal, la estructural, en la que se proclaman o no se proclaman pues una serie de cosas decentes o indecentes que son las que hacen que todo sea posible, que la vida no sea un derecho, que cortarte la cola te convierta en mujer, que la ocupación sea un derecho de los ocupantes y no de los propietarios. Cualquier delirio sea un derecho. Cualquier delirio. Cualquier delirio es un derecho. Sí, sí. Decías, Eduardo, ¿no? ¿Qué lógica tiene todo esto? Que venga Aristóteles y que lo vea, pero precisamente quien vino a rematar la lógica aristotélica y bueno, a rematar esos cimientos, ¿no? De la civilización occidental, la civilización cristiana, fue Santo Tomás de Aquino, el tomismo, y él definió clarísimamente lo que era una ley injusta y cómo esas leyes injustas, por ser tales, lo que devienen es en violencia tiránica y por tanto deben ser resistidas, ¿no? Claro, por eso tienen tanto empeño en acabar con la escolástica, con el tomismo, ocultarlos de los planes educativos, porque efectivamente ahí estaban los pilares de nuestra civilización. Y lo han conseguido, ¿eh? Claro. Y lo han conseguido, fíjate. Ya nadie se plantea eso, la existencia de leyes injustas y resistir a esas leyes injustas, ¿no? Se acaba de hacer público. Si es que tienen lo que han fabricado y lo que querían tener. Se acaba de hacer público un informe de educación sobre los niños españoles, ¿no? Los peores de la OCDE y de la Unión Europea. Los niños españoles no entienden lo que leen. Saben juntar palabras, pero no saben explicar lo que han leído. Los niños españoles, para empezar, no leen. Pero cuando leen, no entienden. Es alucinante. Claro. Porque no están acostumbrados. Pues claro, ese pobre tontito
de la EGB, o como coño se llame ahora, que lee un texto porque le han enseñado cómo se pronuncian las letras, cómo se juntan en sílabas, esas sílabas, cómo se juntan en palabras y cómo se lee una oración, y luego le preguntas, ¿qué has leído? ¿Mandé? Volvemos al No hay cuerpo. ni pajolera idea. Volvemos Bueno, a. pues ese analfabeto, ese tontito que está en la EGB, mientras el padre está pensando en cambiar de todoterreno cada 3 años y en viajar al Caribe, y su hijo lo están entonteciendo, ese tontito dentro de unos años votará. ¿Y a quién va a votar? ¿A quién va a votar? Pues a la sorda, gorda Y bollera. y bollera que le presente. Es que volvemos a Eso lo. te iba a decir que Presente la Montero, votará claro. o será candidato en alguna de esas. O será listas. candidato. Si el pobrecito es sordito, es bollero o bollera, y el gordito, pues será candidato. Es que antes te preguntabas tú que para saber todo el mundo de ETA por qué habían ocurrido todo, había que irse a esa pregunta de ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia una juventud hoy que van a ser los arquitectos del mañana, los albañiles de mañana, los jueces del mañana, Dios nos libre. inculta, ignorante? ¿A qué le beneficia? Pues a un sistema que lleva décadas generando esa fábrica de incultos, de ignorantes. Eso sí, informáticamente, por así decirlo, técnicamente puedan tener unos conocimientos que por los años en los que vivimos posiblemente no tuvieran las generaciones anteriores. Pero estas generaciones de incultos, que además esa incultura suele ir añadida a, como todo inculto, como te da miedo enfrentarte a la incultura y pues reduces tu círculo de amistades a personas tan incultas como tú, porque tú no quieres ser luego el tonto en una reunión de personas más o menos leídas, y entonces eso se va agrandando, pero como al final esa gente van a ser los que los partidos políticos les van a brindar esa capacidad de ser dirigentes en sus partidos, pues van a seguir que de esa fábrica de incultos, de ignorantes, que hoy no saben leer y vete a ser lo que no sabrán hacer mañana, van a ser quienes comanden, con algunas excepciones. Niños que hoy están yendo a colegios privados de élite, que qué casualidad son los hijos de los políticos, para que así sus hijos sí tengan esa diferenciación, ahí sí que va a haber un hecho diferencial. Y las hijas de Felpudo VI. Exactamente, entre ellos y el resto de la población. Igual que ellos van a tener derecho a un coche eléctrico y tú no vas a tener derecho nada más que a un coche diésel o gasolina que no va a poder circular, etcétera, etcétera. Como han visto durante décadas, que por desgracia, el esclavo, el pueblo, estaba empezando a tener una serie de cosas que se igualaban a las de la élite, han dicho, esto no puede ser. Vamos a volver a diferenciarnos y vamos a volver a hacer que el estudiante sea un imbécil, aunque estudie, va a ser imbécil con un título, y que los míos, mis hijos, mi familia, mi entorno, sí que tengan esas bases para seguir siendo la élite durante décadas o durante siglos. Y otra vez, la gente, volvemos a ver siempre, el pueblo pues, va a estar encantado y les va a depositar su voto en los próximos días. Pero es que a ese imbécil, los imbéciles del Congreso de los Diputados, todos le dicen, tienes derecho a ser ingeniero de caminos. Es un derecho tuyo ser ingeniero de caminos. Que no quieres realizar el esfuerzo para ser ingeniero de caminos, no te preocupes que yo te regalo el título. Y un Interrail para que vayas a la universidad. Porque tienes derecho a ser ingeniero de caminos. Y tienes derecho a viajar gratis. Tienes derecho a todo por el mero hecho de votar. De Y a votar ser mi madre, amigo. aunque no tengas útero. Sí. Esto ya estaba inventado. Y a quedarte embarazada aunque no tengas útero. La vida de Brian lo dice. Tienes derecho a quedarte embarazada. Claro, que Pero tienes sí, derecho, pero ¿cómo sí. no? Y el que niegue lo contrario, el que niegue esta posibilidad, a la cárcel por transfobo. Transfómofobo. Ya se inventarán un fobo para aplicar. A la que nos vamos. Oye, bonita, si eres sorda, boyera y feminista, ya tienes solucionada la vida. Agárrate del bracete de Pam y de Montero y que te metan en una lista electoral con calzador y a vivir, que son 2 días. Si eres coja, no, porque Pam contra las cojas. La puta coja esa, decía. Pero si eres sorda, además gorda, y por supuesto boyera, que eso ya es un título, o sea, que apena la grandeza de España, que hoy lo que mola es ser boyera. Si eres sordita, gordita, tortillerita y feminista, of course,
Preséntate, que lo tienes hecho, guapa. ¡Hala! Hasta la semana que... Hasta mañana domingo. Adiós.